Paz de Cristo, el Señor Jesucristo les bendiga grandemente a todos aquellos que han de escuchar esta grabación. Y primeramente, como siempre, quiero darle gracias al Señor Jesucristo por esta oportunidad que me da de poder hacer una grabación un día más, porque todo lo que he venido haciendo lo hago siempre con la única intención de que sea el Señor Jesucristo engrandecido, exaltado, y no el hombre, porque el hombre es solamente un vocero, solamente como un cartero que lleva la palabra del Señor. Y en este día quiero presentar unos pasajes más acerca de lo que nos hablan acerca del Dios que ha existido desde todos los tiempos. Ese Dios que ha estado con su pueblo desde que Él inició la creación sobre esta tierra. Solamente hay un Dios y un Salvador, y su nombre es Jesús. En este día quiero continuar con el pasaje que se encuentra en San Juan 14:6, que nos dice, en el nombre del Señor Jesucristo, Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en este día quiero enfocarme a hablar un poco acerca de la verdad, lo que es verdadero y lo que es falso. Nosotros podemos mirar que el pueblo de Israel era un pueblo que estaba oprimido por los egipcios, como lo dije en el video pasado. Y era un pueblo que había sido oprimido y había sido esclavizado en ese pueblo de Egipto. Y nos dice un pasaje en Deuteronomio, que quiero empezar con Deuteronomio 32, 1 al 6. Dice: oír, oh cielos, y dejarme hablar, y escuche la tierra las palabras de mi boca. Versículo 2: caiga como la lluvia mi enseñanza, y destile como el rocío mi discurso, como llovizna sobre el verde prado, y como aguaceros sobre la hierba, porque yo proclamo el nombre del Señor, atribuir grandeza a nuestro Dios. La roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos, notemos que dice aquí, todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Verso 5: corrompidamente se han portado con Él, no son sus hijos, debido a la falta de ellos, sino una generación perversa y torcida. Así pagáis al Señor, oh pueblo insensato, ignorante. ¿No es Él tu Padre, que te compró? Él te hizo y te estableció. En este pasaje de Deuteronomio 32, de 1 al 6, podemos mirar que es un canto que Moisés recitó al pueblo de Israel para dejárselos escrito, para como un recordatorio hacia el pueblo de Israel, hablándoles, como podemos mirar en este pasaje, hablándoles acerca de que Él es el Dios, Él es fiel y verdadero, no hay otro Dios, Él es recto, sus caminos, dice que todos sus caminos son justos, o sea, en todos los caminos del Señor hay justicia, hay verdad, porque Él es Dios de verdad. Él es también la roca, nos lo dicen en este Deuteronomio del 32, del 1 al 6. Usted que me escucha puede leerlo y meditarlo. ¿Cuál es el pensamiento que quiero yo compartir con cada uno de ustedes acerca de esta palabra? El pensamiento es que en el libro de San Juan nos dice que Jesús es el camino, y también es la verdad, y también es la vida. Entonces nos dice que nadie viene al Padre si no es a través de Él. El pensamiento que quiero hablar a través de estos pasajes que he venido compartiendo es porque hay muchos caminos en estos tiempos. Hay muchas cosas que nos quieren presentar, que se presentan a nuestras vidas como si fueran verdaderas, pero verdaderamente no hay verdad en esas cosas. La palabra del Señor nos dice que el único que es verdadero es el Señor, o sea que el único reino que nos ofrece lo que es verdadero, lo que es permanente,
es el reino del Dios Todopoderoso. Sus mandamientos los tenemos escritos. Nosotros leemos a través de todas las escrituras, siguiendo todos aquellos personajes a través de las escrituras que el Señor tomó para que fueran a anunciar su palabra, para que fueran a amonestar a su pueblo. Y todo lo tenemos nosotros en las escrituras. Ahí encontramos que toda la escritura siempre nos va a llevar a confiar y a creer en Dios. Si nosotros nos damos cuenta, todos aquellos que somos lectores de la Biblia, el pueblo de Israel era un pueblo de dura cerviz. En Éxodo 32, cuando Moisés subió al monte Sinaí a hablar con Dios, inmediatamente ellos pidieron que les hicieran dioses, porque ellos necesitaban mirar algo que fuera con ellos necesitaban mirar algo visible, ellos necesitaban mirar un Dios que fuera delante de ellos. Y el Dios, que es el Dios eterno, el Dios todopoderoso, dice su palabra que Dios es espíritu. Entonces Dios se manifestaba a ellos, pero se manifestaba a través de señales, prodigios, maravillas, como lo vamos a ir mirando poco a poco en estos pasajes. Y todo esto lo quiero conectar con el libro de San Juan 14:6, que nos habla que Jesucristo es el camino. O sea que Dios es el que nos muestra el camino. Dios en Jesucristo vino a la tierra para mostrarnos el camino, porque en aquellos tiempos siempre el pueblo ha buscado mirar algo. Todos nosotros necesitamos mirar algo para que nuestra fe crezca. Cuando nosotros no miramos cosas, nuestra fe está muerta y está vana. Todos somos así. ¿Por qué? Porque nosotros no creemos a las cosas de Dios. Por eso cuando Dios en Cristo tomó a aquellos discípulos, les dio prodigios, señales y maravillas para que fueran a hacerlas, a expulsar demonios, a sanar enfermos, a levantar a los paralíticos, a resucitar muertos, y donde quiera que ellos iban y hacían prodigios, señales y maravillas. Usted lo puede mirar en el libro de los Hechos, que donde quiera que ellos iban, la gente se convencía y creía por las señales que ellos hacían y se convertían al Dios Todopoderoso. Entonces lo mismo sucedía con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel con facilidad se desviaba del Señor, aún mirando los prodigios, las señales y las maravillas. Tenemos que entender que ellos aún no tenían el Espíritu Santo morando en ellos. Hoy nosotros en estos tiempos tenemos una ventaja grande, que ahora el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros cuando nosotros nos entregamos al Señor. Y en este hermoso pasaje de Deuteronomio 32, 1-6 podemos mirar que Moisés les recita y les da un cantico donde les habla acerca de todas aquellas cosas que Él quiere que ellos mediten y las guarden en su corazón. Y al final del cantico les dice, en el versículo 32:6, les dice: así pagáis al Señor, oh pueblo insensato e ignorante. ¿No es Él tu Padre, que te compró? Él te hizo y te estableció. O sea, dándonos a entender que Él es el fundamento, Él es nuestro Padre, Él es el verdadero Dios. Hay muchos dioses, pero todos aquellos dioses que hay no son el Dios verdadero. Nosotros no podemos seguir dioses que fueron dioses que no tienen un fundamento firme, un fundamento basado en las Escrituras. Podemos mirar que todas aquellas ciudades, todas aquellas poblaciones donde el pueblo de Israel tenía que entrar, cada una tenía sus dioses. Entonces ellos, el Dios verdadero les da mandamientos de que ellos no tienen que adorar a aquellos dioses, no tienen que inclinarse, no tienen que practicar las prácticas que aquellos pueblos hacían. Entonces Él les muestra su camino, les muestra que Él es el único Dios verdadero. Y por eso es que Moisés les estaba recitando en Deuteronomio 32, 1-6, porque Moisés en breve había de partir y había de dejar el cargo a Josué. Pero antes de partir, Moisés, como todo buen siervo de Dios, todo buen siervo de Dios tiene que hablar siempre engrandeciendo al Señor y siempre amonestando al pueblo, amonestando a su iglesia, que es lo que Dios ha demandado. Así como en estos días, todo pastor que está pastoreando una iglesia siempre tiene que hablarle al pueblo
acerca de los mandamientos del Señor, acerca de qué es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Y en este tiempo podemos meditar en estos pasajes y nos podemos dar cuenta que el deseo del Señor es el mismo, que nosotros creamos y confiamos en Él. El siguiente pasaje que quiero mostrar está en Salmos 31:5, dice: declaración de confianza en Dios, salmo de David. O sea que este es un salmo recitado por el rey David, un salmo del rey David. Y veamos lo que nos dice. Dice: en ti, oh Jehová, he esperado, no sea yo confundido para siempre. Líbrame en tu justicia. Notemos que dice: líbrame en tu justicia. Y nosotros hemos sido justificados y lavados por la sangre de Jesucristo. O sea que en Cristo hemos sido justificados. Cristo es la justicia de Dios, porque dice que Él es el que nos hace justos para que podamos entrar delante de Dios. O sea que todas las cosas Dios las ha hecho en Cristo. Dice: inclina a mí tu oído, líbrame presto, séme por roca de fortaleza, por casa fuerte para salvarme. Y todo esto el Señor lo ha hecho en Cristo Jesús, porque es en Cristo Jesús donde Él nos ha salvado del enemigo. Dice: porque tú eres mi roca. Jesucristo es la roca. Él es el fundamento, y la roca el fundamento firme. O sea que en Cristo Dios hizo todas las cosas y toda la creación. Dice: mi castillo. O sea que Cristo es el castillo donde nosotros podemos refugiarnos. Y por tu nombre me guiaré, y en el nombre de Jesucristo nos guiamos, en el nombre de Jesucristo echamos fuera demonios, en el nombre de Jesucristo se sanan los enfermos. Entonces Dios puso todas las cosas en Cristo Jesús, en esa manifestación donde Dios se manifestó a la humanidad. Dice: y me encaminarás, me sacarás de la red que me han escondido para mí, porque tú eres mi fortaleza. Y la palabra de Dios dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea que en Cristo somos más que vencedores. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová Dios, de verdad. O sea que es Dios el que nos ha redimido a través de Jesucristo. Dios es nuestro Dios, y dice de verdad. O sea, esta palabra es muy importante. En todos los pasajes casi que vea que yo le voy a ir presentando, siempre va a hablar de la palabra verdad. ¿Por qué razón? Porque me quiero enfocar en San Juan 14:6, donde dice: y la verdad, que Jesucristo es la verdad. ¿Por qué? Porque Dios le plació en Cristo mostrarnos la verdad, lo que es verdadero, lo que es eterno y lo que es perdurable. Salmos de alabanza para nuestro Dios. Salmo 100, del 1 al 5, dice: cantar alegres a Dios, habitantes toda la tierra. 2. Servir a Jehová con alegría, venir ante su encantamiento con regocijo. Reconocer que Jehová, Él es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. O sea que Él es el que nos ha hecho, y Él fue el que nos formó, el que nos dio vida. Él es el único que tiene inmortalidad. Él es el único que tiene vida para dar vida, y todo lo demás es falso. Él es el único que tiene la verdad. Dice: entrar por sus puertas con reconocimiento, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno para siempre, es su misericordia y su verdad. Nuevamente vea usted que aquí dice: y su verdad por todas las generaciones. O sea que la verdad de Dios permanece por todas las generaciones, de generación en generación. Desde que Dios formó a Adán y a Eva y los puso en el huerto del Edén, no hemos mirado otro Dios a través de todas las generaciones y a través de todo lo que las Escrituras a nosotros nos han presentado. Solamente a uno y a un Dios guiando a su pueblo, guiando a todos aquellos siervos, a todas aquellas
Siempre Dios ha elegido a través de todas las generaciones personajes donde Él ha venido manifestándose, dándose a conocer, hablando con ellos, mostrándoles sus planes, sus propósitos, y siempre ha guiado a un pueblo que lo ha seguido, y siempre le ha mostrado a ese pueblo que Él es la verdad, que no hay otra verdad fuera de Él, y que Él es el verdadero Dios. Salmos 146, 6 al 7 nos dice así: que hizo los cielos y la tierra. O sea que Él es el que hizo los cielos y la tierra. Si nosotros nos desviamos buscando en otro Dios, buscando en otras divinidades, en estatuas, en ídolos, en otras cosas, nunca vamos a poder conseguir realmente lo que es eterno y lo que es verdadero. Dice: todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre. O sea que es Dios el que guarda la verdad para siempre. Nosotros sabemos que en San Juan 8:44 nos dice que Satanás es el padre de la mentira. Pero en estos pasajes venimos hablando acerca de la verdad. ¿Quién es la verdad? ¿Quién es el que formó la verdad? ¿Y en quién está la verdad? Versículo 7 del Salmo 146 dice: que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. O sea que todas las bendiciones provienen de Dios, y sabemos que la Biblia nos dice que nosotros en Cristo estamos completos, como nos lo dice Colosenses 2:10, que todos nosotros estamos completos en Cristo. El Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, en la oración del Padre Nuestro, Él enseñó a sus discípulos a orar: Padre nuestro, danos el pan de cada día, que es al Padre Celestial al que tenemos que pedirle el pan de cada día. El Señor Jesucristo vino para enseñar la verdad, para destruir la mentira. No quiere decir que se era otro Dios, era el mismo Dios, pero simplemente que estaba mostrándose y enseñando a sus elegidos a buscarlo en espíritu y en verdad. Y en el terror del pueblo, cuando descendió Dios para mostrarle que Él es Dios y no hay ningún otro, en Éxodo 19 podemos mirar que el pueblo tuvo miedo cuando ellos miraron al Dios Todopoderoso. Después de que Él los sacó del pueblo de Egipto, dice que Dios descendió al pueblo de Sinaí para mostrarse, para que el pueblo de Israel escuchara su voz. Dice que no miraron a Dios, pero escucharon su voz, y Moisés hablaba con el Señor. Dice aquí Moisés les está recordando a los israelitas lo que ellos vieron, que Dios descendió para que escucharan su voz y conocieran que Él es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, como ya se los había dicho Moisés en Deuteronomio 4:35, porque estamos leyendo en el libro de Deuteronomio, que es donde Moisés les recuerda al pueblo de Israel la ley, porque todos aquellos israelitas que Dios había sacado del pueblo de Egipto habían quedado postrados, habían muerto en el desierto por la incredulidad y que no le creyeron a Dios y no creyeron a las promesas de Dios. Y ellos habían dicho que iban a morir ellos y sus hijos en el desierto. Entonces todos aquellos hijos que nacieron en el desierto estaban en este tiempo, esa generación estaba ante Moisés, porque estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Moisés estaba a punto de entregarle el mando a Josué, para que Josué metiera toda aquella generación a la tierra prometida. Entonces Moisés, antes de partir, antes de irse con el Señor, les estaba recalcando nuevamente los mandamientos que el Señor había dado para que ellos los practicaran y anduvieran en ellos y no se desviaran. Por eso aquí dice en Deuteronomio 4:35, dice: a ti te fue mostrado para que supieras que el Señor es el Dios, ningún otro hay fuera de Él. O sea, Moisés les estaba hablando porque ellos iban a entrar en las ciudades donde había muchos dioses, muchas prácticas, donde aquellos pueblos, entre más dioses tenían, creían que más fuertes eran para la pelea, para la batalla. Pero Moisés les estaba hablando de que solamente uno es el que tiene todo el poder y toda la grandeza. Dice en el versículo de Deuteronomio 4:39, por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en los cielos. Les dice, Él es el Dios
en los cielos, no hay otro en los cielos, y abajo también en la tierra, y no hay otro. O sea que Él es Dios arriba en los cielos, abajo en la tierra, y no hay ningún otro Dios, para que todos aquellos que vayan en pos de dioses se den cuenta que están caminando en la mentira, porque el único Dios verdadero es el que creó los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que existen. Si nosotros estamos caminando siguiendo a otro Dios, tenemos que darnos cuenta que estamos caminando en un camino que no fue formado por el Dios verdadero, y el único camino que nos lleva al Padre es Jesucristo. Él es el camino verdadero, por eso Cristo vino y Él se los dijo a sus discípulos, aquellos discípulos que sacó y que anduvieron con Él durante 3 años, mirando todo lo que Él hacía. Él les estaba mostrando lo verdadero, y después de que los comisionó también les dio el poder para que ellos siguieran transmitiendo esa verdad, ese mensaje a todas aquellas personas que habían de creer en Él. En Deuteronomio 5, 26 al 29 nos dice así: porque qué hombre hay que haya oído la voz del Dios vivo, hablando de en medio del fuego como nosotros, y haya sobrevivido. Hablándoles Moisés acerca del libro de Éxodo, recordándoles en Deuteronomio todas las cosas que ellos habían vivido y que ellos habían visto, haciéndoles un recuerdo para que no olvidaran de todo lo que ellos habían visto y de todas las maravillas del Dios verdadero. Dice: acerca tú y oye lo que el Señor nuestro Dios dice. Entonces dinos todo lo que el Señor nuestro Dios te diga, y lo escucharemos y lo haremos. Versículo 28. Y el Señor oyó la voz de nuestras palabras cuando me hablasteis, y el Señor me dijo: he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Han hecho bien en todo lo que han dicho. Versículo 29. Oh, si ellos tuvieran tal corazón, que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos, dice, para siempre. Dice el Señor: si ellos guardaran mis mandamientos. Hay una promesa que nos dice el Señor, y esa promesa sigue estando también para cada uno de nosotros, porque Dios es el mismo Dios. Aquel Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios que se manifestó en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, simplemente que ahora se manifestó en Jesucristo. En aquel tiempo se manifestaba y hablaba a través de los profetas, a través de todos aquellos siervos que él elegía, pero en estos postreros tiempos nos habló a través de Jesucristo y se manifestó en carne, en ese cuerpo que era Cristo Jesús, nuestro gran Dios y Salvador. Entonces, en estos pasajes podemos mirar que el Señor sigue trayendo mandamientos. Usted puede examinar este pasaje tan precioso y tan hermoso que se encuentra en Deuteronomio 5, 26 al 29. El pueblo de Israel fue escogido por Dios. Él le había prometido a Abraham que de su descendencia llenaría la tierra, como nos lo dice en Génesis 12, del 1 al 3. Dice: y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Dice: haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré. Y en ti, le dice el Señor, serán benditas todas las familias de la tierra. O sea que Dios cumple sus promesas. En este corto mensaje que estoy transmitiendo a través de esta grabación, les quiero hablar también, que veamos este punto muy importante acerca de las generaciones, cómo Dios se ha ido manifestando de generación en generación. Es el mismo Dios. Lo que quiero yo es hablar, y a que todos aquellos que me escuchan por este medio, que meditemos cómo Dios se ha manifestado a través de todas las generaciones, que ha sido el mismo Dios, y que en toda su palabra siempre Él ha estado en contra de lo falso, en contra de la mentira, en contra de la falsedad, y en contra de la idolatría, de la hechicería, de la brujería, de todas esas cosas, llamando a un pueblo que Él ha elegido. Hoy en estos días, toda persona que llega a la iglesia del Señor Jesucristo es porque el Señor le da el entendimiento, le abre los ojos,
Y es el Señor el que está eligiendo a cada siervo y a cada sierva a venir a formar parte de su pueblo y a conocer también que Dios es uno y que nosotros no podemos ir en pos de los dioses que adoran las demás naciones que no tienen conocimiento del Dios verdadero, porque todos aquellos son dioses falsos. Es por eso que el Señor no abandonó al pueblo de Israel en el pueblo de Egipto, sino que lo sacó de las... Se acordó de las promesas que le había hecho a Abraham. El Señor no olvidó todas aquellas promesas que Él le había hecho a Abraham, y Él se acordó cuando el pueblo de Israel gimió y clamó en el pueblo de Egipto. El Señor se acordó de las promesas que le había hecho a Abraham y lo sacó y los liberó. Hizo prodigios, hizo señales, hizo maravillas. Y en el siguiente video, si el Señor Jesucristo nos presta la vida y nos lo permite, vamos a ir analizando un poco acerca de los prodigios, de las maravillas, y trataremos de ir buscando el entendimiento y la sabiduría para ir engrandeciendo a Dios y ir mostrando que solamente hay un Dios y que no hay más que un solo Dios. Que el Señor Jesucristo me les bendiga muy grandemente y espero que me sigan acompañando en estos cortos videos que vengo haciendo. Como lo dije siempre, la intención es engrandecer al Señor y que usted que me escucha medite en esta palabra y conectar estos pasajes a San Juan 14:6, hablando que Dios es uno y que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y que solamente a través de Jesucristo se puede llegar al Padre. Que el Señor Jesucristo me les bendiga grandemente.